Estereotrans es resultado de la maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Crees que si en la historia de nuestros países hubiéramos tenido más presidentes afro, el racismo hacia esta comunidad sería menor? Hola a toda nuestra audiencia trans y no trans, yo soy Jorge y es un gusto darles la bienvenida a este último capítulo de Estereotrans. En el capítulo de hoy profundizaremos en si la visibilidad de mujeres trans en campos laborales diferentes puede tener un impacto sobre la concepción de la mujer trans como trabajadora sexual. Quizá la pregunta con la que iniciamos este capítulo es un poco ambiciosa, pero busca generar empatía sobre un tema en el cual actualmente hay mayor corrección política. Esto sin decir que sea un entorno ideal o perfecto con respecto al racismo hacia las personas afro, pero sí nos ayuda un poco a empatizar sobre el tema que nos reúne hoy. La visibilidad va más allá de presentar algo o del acto sensitivo de observación por parte de una audiencia. La visibilidad como concepto concierne a unas matrices culturales y políticas que dan la posibilidad de lectura social y atribución a un tema, o en este caso a un grupo social determinado. Por esta razón, el visibilizar con un objetivo de transformación o reivindicación de imaginarios es una tarea posible desde las humanidades con potencial impacto en las dinámicas de comunicación, educación y cultura urbana. Con lo anterior, vale la pena cuestionarse si visibilizar que las mujeres trans, como cualquier ser humano, son más que trabajadoras sexuales o peluqueras, puede transformar la realidad social de este colectivo. Siendo este el último capítulo de la serie, es importante mencionar nuevamente que el problema no es que las mujeres trans sean en efecto trabajadoras sexuales o peluqueras, sino que sus opciones laborales estén limitadas principalmente a estos campos por aspectos sociales y culturales históricos. Al inicio de este proceso académico y personal pensaba en el ejemplo de cómo en las carreras en ciencia, las carreras STEM, la brecha de género se explica en cierta medida por la falta de roles femeninos a través de la historia, roles que podrían inspirar a otras niñas a tomar este tipo de carreras. Hice esta pregunta sobre qué tanto impacto puede tener este ejemplo en el caso de las personas con experiencia de vida trans, en el objetivo de mitigar la prolongación de estos estereotipos de los trabajos transexualizados. Para esto vamos a escuchar respectivamente a Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, a Danearo Belmont, directora ejecutiva de la Fundación GAT, a David Alonso, director distrital de diversidad, a Francesca McCoy, directora jurídica de la Fundación GAT, y finalmente a Gabriela Espinosa, activista independiente. Definitivamente, la visibilidad de las mujeres trans nos hace inspiradoras, nos hace promotoras de la inclusión, de las consideraciones de la diferencia y por supuesto que creo que para los niños y las niñas conocer y hablar y estar expuestos a personas con experiencias de vida trans es extremadamente constructivo, extremadamente útil porque permite reflexionar acerca de los estereotipos, reflexionar acerca de las posibilidades del ser y especialmente cuestionar de manera constructiva las aparentes restricciones que las personas tienen por su ubicación social, por su condición histórica o cultural. Así que por supuesto que promuevo, contribuyo y siempre me ofrezco para participar en conversaciones con niños y niñas y con jóvenes y con todas las personas que estén interesadas en entender por qué una persona decide retar, desafiar su aparente condición natural, su adscripción a un género determinado y su manera de manifestarse en público, sobre todo ante el mundo.
cuando no ocurre este proceso de reconocimiento de los escenarios de visibilidad, ocurre otra cosa que se llama violencia simbólica. Y eso es lo que también cala un montón sobre las experiencias de vida trans, y es que no podamos habitar otros lugares, o sea, en términos como de representación, en términos de habitar el mismo espacio, siendo nosotros o nosotras mismas. Y allí, digamos, como que está este clic que está muy encadenado también al tema de educación, y de las familias, es poder generar otro tipo de experiencias, poder hablar abiertamente de estos temas, es lo que nos permite también tener otro tipo de, pues como tú lo mencionabas, de referentes. Y no solamente eso, digamos, como que por un lado está como este lugar de los referentes, pero por el otro está como, bueno, cuando ya existen personas trans que están preparadas, cuando ya existen personas trans que tienen las habilidades o el conocimiento, poder generar estos acuerdos que realmente no son complejos. O sea, no hemos encontrado hasta la fecha ninguna empresa que nos diga como, mira, esto no se puede hacer porque va en contra de las políticas empresariales. No, realmente como que todo lo que hemos hecho han sido estos ajustes razonables que permiten y posibilitan que una persona trans pueda acceder a un espacio seguro en temas laborales. Y allí, digamos, como que es muy importante también reconocer, hay una teoría que explica un poco sobre incluso los lugares de representación de mujeres cis en temas de política o en temas laborales, y es el techo de cristal. Y es como que puedes tener todos los conocimientos, puedes tener todas las habilidades, puedes tener todo, pero ni tu lugar va a, por ser mujer, básicamente, va a permitir que puedas acceder a los mismos cargos directivos o de representación o incluso de reconocimiento económico. En personas trans funciona más o menos igual, solo que nosotras no hablamos del techo de cristal, sino de la puerta de hierro, porque es que ni siquiera nos dejan entrar a la empresa. Entonces, como que primero necesitamos quitar esta puerta de hierro, poder acceder a temas que nos permitan el reconocimiento de nuestro trabajo, de nuestras habilidades, para luego empezar así también a trabajar sobre estos techos de cristal, que son muy importantes y que además de todo tienen mucho que ver con las luchas que históricamente también hemos llevado muchas personas trans, y es también el reconocimiento de los derechos de las mujeres, los derechos de otras poblaciones que posibilitan también que podamos habitar y que podamos reconocer esto que llamamos diversidad. En estos dos primeros casos, nuestras invitadas nos destacan aspectos muy importantes. Es notable que Brigitte es una de las primeras mujeres trans visibles en diferentes campos como el académico, campos que contrastan con los transexualizados que hemos mencionado. Asimismo, Dane menciona algo supremamente valioso, y es el techo de cristal, representado en el caso de las personas trans como la puerta de hierro, y es la barrera de la que ya hablamos en capítulos anteriores, en los cuales ni siquiera tienen el acceso. Ahora, en el siguiente caso que vamos a escuchar a David Alonso, él nos responde desde la perspectiva de proyecto de vida. Es decir, cuando le hice la pregunta para uno de los capítulos anteriores, él la vinculó con este mismo tema de manera orgánica. Escuchemos. Los referentes marcan la parada, es decir, a ti, si tú ves que una persona que se parece a ti, como por ejemplo una mujer lesbiana, hija de una maestra que pasó su infancia en la casita de la escuela de su localidad, logra llegar a ser alcaldesa, está poniendo una posibilidad y un ejemplo de que sí se puede, y le está diciendo a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres en general, que ellas también tendrían la posibilidad de soñar con eso. Cuando se lucha porque haya mujeres visibles en ciertos espacios, como ser presidentas, como ser ministras, como ser congresistas, grandes líderes CEO de empresas, lo que se busca es generarle también el mensaje al resto de la sociedad de que sí es posible y que se puede soñar con eso. Lo que ha pasado con las personas trans es que los casos son tan poquitos y tan esporádicos que no se pueden constituir como un ejemplo todavía, ¿sí? Se necesita que sea mucho más fuerte, que haya personas trans en los cargos de poder, que haya en los procesos de elección popular también personas trans electas, que haya personas trans en altos cargos administrativos del Estado, ministras, ministros. Eso es vital, es muy importante. Para las personas, hombres gay, mujeres lesbianas, personas bisexuales en general, ha sido un largo trayecto
pero hoy por hoy hemos tenido pues ya ciertas representaciones, pero no podemos desconocer que para una ministra de Educación le costó el cargo el hecho de ser abiertamente lesbiana, ¿sí? Si una mujer lesbiana de clase alta como ella, con toda una red de apoyo, ve ese nivel de prejuicio, pues qué pasa con una persona trans, ¿no? Entonces creo que eso todavía es un reto que nos falta bastante tiempo por superar y que se necesita también la cualificación de parte de muchas personas para que puedan incidir en esos escenarios, y por eso es tan necesario también que los procesos sociales y los procesos en general de oferta de servicios del gobierno vayan enfocados también en la participación y en la posibilidad de romper esos techos de cristal y de abrir esas barreras. La alcaldesa Claudia López lo dice con mucha claridad: si para las mujeres hay techos de cristal, para las personas trans parecieran techos de diamante, porque parecen irrompibles. Y realmente nos toca transformar eso. Esos techos tienen que romperse en algún momento. Yo creo que sería importante igual reconocer la visibilidad de personas con experiencias de vida trans que tienen la posibilidad de ubicarse en algunos campos laborales y con proyección, sí. Sin embargo, también creo que es importante reconocer que las niñas y los niños y las personas con experiencia de vida trans también deberían poder ubicarse, por lo menos simbólicamente, en los lugares que ocupan usualmente las personas cisgénero. Es decir, como que siento que no debería ser solamente que las personas trans se viesen reflejadas en otras personas trans y dijeran como yo puedo hacer esto, sino que también sería muy importante que las personas trans dijeran como es que yo voy a hacer esto porque lo quiero hacer, no por mi identidad de género. Así como que no porque exista Brigitte Baptiste entonces yo puedo ser directora en una universidad, sino porque yo quisiera ser directora en una universidad. De pronto plantear eso en una campaña sería interesante. Voy a desarrollar más esa idea. La voy a dejar aquí por eso. Aunque evidentemente sí creo que puede ser muy importante que se visibilicen personas trans en diferentes campos, como en la ciencia, como en la academia y otros espacios, pero pienso en este momento que estaba pensando en esta respuesta, pensé como en otras opciones adicionales a esa. Gracias por hacer esta pregunta, y siento que es muy muy importante porque realmente ahora está llegando una nueva oleada que son las infancias trans, ¿sí? Y creo que eso es muy importante, y no solo las infancias trans, sino las infancias en general, porque como tú también lo hacías en la pregunta, creo que en las ingenierías, bueno, en todas estas carreras STEM, se tiene visibilizado es al hombre, ¿no? Todavía hay un machismo estructurado muy grande, y es que se cree que las mujeres son más débiles para hacer algunos trabajos, y pues viceversa, pues ahí jalan a todas las identidades diversas que incluyen a hombres y mujeres trans y personas no binarias, y es que por tu apariencia creen que no puedes hacer ciertos trabajos, y eso es algo que se debe quitar. Y yo que creo que sí, es obviamente, creo que es algo que se está generalizando desde la televisión, y es algo muy chévere, y es algo que también, por ejemplo, me he dado cuenta en ciertas plataformas como Netflix, bueno, que ha sido como la que más he visto, y es que desde los comicomas, muñequitos, muñecos animados, cartoon, desde esos dibujos animados comiencen a mostrar estas identidades, comiencen a mostrar que puede haber una mujer que lo construye y todo, como no sé, en una época estaba Bob el constructor, pero después salió una mujer, y eso creo que incentiva también a muchas niñas, ¿sí? Que comiencen a ver también reflejados tanto en la televisión como en estas, como te digo, como espejos, ¿sí? Como que yo estoy viendo a alguien que me representa a mí en un papel que se puede ejercer. Entonces, mujeres mecánicas, y esto lo refiero tanto a mujeres trans como mujeres cisgénero y hombres trans que puedan ejercer, ser mecánicos, puedan ser ingenieros, sí,
toda esta clase de cosas, y que creo que sí es necesario que de pronto desde las infancias, desde las niñez, ellas y ellas lo puedan ver y observar. Y no hay nada sería más lindo que desde la infancia se le esté mostrando a niños en programas de televisión una ingeniera, una mecánica, y eso también va a quitar el estereotipo de que las mujeres no pueden ejercer ciertos trabajos, y viceversa con personas trans. Y eso también me hace a llegar a la conclusión de que pasaba mucho, y algo que pasaba mucho en la televisión es que personas cisgéneros interpretaban papeles de personas trans, que porque es el papelazo, pero es como eso no está ayudando en nada, eso solo está generando más estereotipos. Cuando realmente interpreta o le interpretas a una persona que ha vivido esas experiencias, pues va a dar ese conocimiento y va a permitir y decir esto y esto funciona así. ¿Sí? Entonces también es hablar desde las experiencias, y que los niños y las infancias puedan escuchar esas experiencias. Eso va a permitir y va a ayudar muchísimo a que toda esta brecha, digamos, de puestos frente al género, pues se vayan quitando, ¿no? Y pues permitirle a los niños, ¿no? Desde pequeños a uno que lo llevan a salidas pedagógicas, permitirles llevarles a los niños, niñas y niñas a salidas pedagógicas en donde puedan entender que lo laboral es para todos, que el empleo, las educaciones no se basan de acuerdo a los roles de género, sino que todas, todos y todes podemos estudiar, podemos trabajar, podemos desempeñándonos en lo que queramos, sin importar lo que tengamos en medio de las piernas o el género en el que estemos. Entonces sí creo que desde pequeñitos se les debería dar. Siento que cuando hacemos esto desde pequeños y hay una educación sexual y adecuada desde pequeños y una orientación adecuada en toda esta terminología, y rompiendo pues toda esta colonización de género entre hombre y mujer, que todo tiene que ser hombre y mujer, hasta los colores, todo está estigmatizado, llevaba hombre y mujer. Si se comienza a romper, pues muchas oportunidades van a haber. Ya realmente no va a interesar si eres una mujer o un hombre, sino si eres una persona capacitada para este trabajo, o eres una persona que está o que tiene el deseo y la iniciativa para entrar a estudiar esta carrera. En el capítulo de hoy hemos tenido varias perspectivas, como siempre desde el activismo. En particular, hoy es destacable la participación de Brigitte Baptiste, así como la de otras personas con experiencia de vida trans que aportaron sus conocimientos y perspectivas. Es evidente que hay tareas complejas en cuanto a educación e involucramiento de infancias que posiblemente en el futuro van a tener una experiencia de vida trans, para que ésta sea mucho más informada, consciente y con una proyección mucho más positiva desde el punto de vista de las posibilidades laborales. También destaca que múltiples personas que aportaron hoy su visión hablan de la puerta de hierro o el techo de cristal o el techo de diamante como formas de ejemplificar las múltiples barreras que se generan por la falta de visibilidad de personas trans en diferentes campos laborales. Faltan casos, como se menciona en cierto momento, pero faltan estos casos justamente por los antecedentes históricos de donde se vienen. También hay gran relación del tema en cuestión con las mujeres cisgénero. No es un tema que afecte solamente a las personas con experiencia de vida trans, sino que históricamente ha tenido gran visibilidad el impacto de estas problemáticas de representatividad y de techos de cristal que tienen particularmente sobre las mujeres cis. Por otro lado, más allá de las personas trans, como lo mencionaba Francesca, es importante que los seres humanos tengamos las posibilidades de inspirarnos sin importar la identidad de nuestros referentes. Así, lo importante es poder inspirar, generar más referentes y representatividad transversalmente desde la comunicación y la educación. Finalmente, y en el mismo sentido, es necesario hablar de dignificación, de proyectos de vida, de derecho a la ciudad, de autorreconocimientos. Es importante entender la existencia y la razón de los estereotipos y qué se puede hacer para superarlos. Y esos procesos para superarlos involucran múltiples aspectos en los que podemos aportar como sociedad en la cotidianidad. Agradezco a todas las personas que con su opinión aportan al desarrollo de este podcast. Agradezco a Héctor Morales por el apoyo en la grabación de este material. Agradezco a 50 Sounds, banco de audio de donde son tomadas las pistas de ambientación. Esto es Estéreo Trans.